Quiero comenzar dándole un testimonio para poder introducir el mensaje que el Señor ha puesto hoy en mi corazón para comunicarlo a la iglesia. Y quiero que al menos al inicio usted me preste muy solícitamente su oído para que sepa a dónde lo quiero llevar y luego pueda entender con toda claridad qué es lo que realmente estoy seguro yo quiere el Señor con la iglesia. ¿Okay? En una oportunidad hace algunos años, nosotros comenzábamos acá en la iglesia, ya estábamos formando pues toda la estructura, teníamos una linda joven acá que nos ayudaba, nos apoyaba como líder con los jóvenes, y ella tenía una tía que también era cristiana y se congregaba en otra iglesia. Y creo que esa tía había hablado con otra tía de ella para que fuesen a la iglesia donde ella se congregaba. Y un día como hoy, un domingo común y corriente, íbamos a comenzar nosotros el servicio y de repente ella se acerca a mí llorando y oye, pidiéndome disculpas, pidiéndome perdón y pidiéndome que si yo podía aceptar a su tía con su esposo y con sus dos hijos acá en la iglesia. Cosa que a mí me sorprendió en ese momento. Y muchas cosas pasaron dentro de mí. Y digo, o sea, ¿qué pasa aquí? Porque siempre he dicho, y creo que es así, que la iglesia nuestra tiene las puertas abiertas tanto para entrar como para salir. Siempre he creído, yo creo que es el Espíritu el que está acá y el que predica, y el que le va a cambiar a usted es la palabra que yo le voy a hablar. No soy yo como persona. Amén. Entonces eso me sorprendió en ese momento. Y yo le pregunto que qué es lo que le está pasando, por qué viene así, por qué, qué tenía su familia. Y me dice, no, pastor, lo que pasa es que mi tía invitó a mi otra tía, a su esposa, a sus dos hijos, a la iglesia. Y entonces llegaron allá y recibieron un insulto en la puerta de la iglesia. Le digo, un insulto, ¿y cómo es eso? ¿Cómo? O sea, ¿por qué pasó eso? Bueno, sí, pastor, resulta que mi sobrino tiene, o fue a la iglesia con una franela donde aparece una mujer, o sea, tenía una figura, pues. El muchacho se dedicaba al surf. No sé, ¿saben lo que es? Era un surfista, pues. Y tenía una franela donde tenía una mujer en traje de baño. Muy prominente, por cierto, la figura. Y entonces, a causa de que él tenía esa franela, no lo dejaron entrar en la iglesia. Y dice entonces la tía que estaba llegando con ella también en ese momento, y dice, y lo peor no es eso, pastor, sino que llamaron al pastor para ver si permitía entrar, y la persona que le estaba prohibiendo entrar, él le dijo que había hecho bien, porque a la iglesia no podían entrar impuros. Eso la tiró al piso y por supuesto yo abrí la puerta y dije, pasen, entren y quédense acá en esta iglesia. Si le parece bien, no hay problema. Y si no, igual. Ustedes están llevados por el Espíritu y a donde Él los lleve, allí es donde van a estar. Lo que me quedó de esto es que tengo una cosa clara desde ese mismo momento. Primero, que no somos quién para juzgar a nadie. Y en segundo lugar, si bien es cierto que no somos quién para nosotros juzgar a nadie, nunca miraré a las personas por su forma de ser cuando están allá en el mundo y no conocen a Cristo. Si bien es cierto que nosotros tenemos que luchar con una inmoralidad, porque, ojo con esto, no estoy hablando de libertades para que acá se haga cualquier cosa. No, yo te dejo que entres. Una cosa es lo que tú tienes por costumbre hacer antes de conocer a Cristo, pero después que conoces a Cristo, entras dentro de la norma que establece Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, pero nunca miraré
a una persona para yo prohibirle que se acerque a Cristo, no importa la condición que sea. Y esto me llevó a mí a conocer algo que muchas veces había leído. Y esto vino a mi memoria, este testimonio vino a mi memoria. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué me quieres enseñar tú con esto? ¿Qué quieres tú que yo conozca con esto o que le enseñe a la iglesia con esto? Algo que viene estableciéndose en las iglesias y sobre todo aquellos que dicen que son de la recontrasanísima doctrina. Son tan sanos, pero tan sanos y tan maduros, que se pudren. Y no pueden ver la condición de la gente a la cual nos mandó Jesús a que amáramos. Y no lo entendemos. Ojo acá porque la línea es muy delgada, por eso le pedí que usted me prestara los oídos, al menos al principio, porque después que yo sé que usted entienda el mensaje que le quiero dar, usted se va a gozar entonces en lo que viene de parte de Jesús. El libro de los Hechos, o la epístola de los Hechos, en el capítulo 10, habla o comienza allí de que había un centurión. Un centurión era un romano, era un extranjero que consideraba a Dios y como tal, él clamaba, oraba a Dios. Él no tenía un ritual, él no sabía cómo orar, él quizás no conocía ni siquiera el Padre Nuestro que usted conoce, o lo que dijo Jesús que tenía que orar. Además de eso, cuando está ocurriendo esto, ya Jesús había sido crucificado. Entonces, cuando él está en ese lugar, él está orando y él era dado para ayudar al pueblo judío, a pesar de que era romano, así lo dice la Biblia, y ofrendaba. No era de los que llegaba tarde, no era de los que medía a ver cuánto tenía para ofrendar. Dice allí que daba ofrenda, que era dadivoso con las obras para el pueblo, las obras para la iglesia, para los judíos. Aportaba, era desprendido. Y dentro de la oración me supongo que le pedía al Señor acercarse, conocerlo, estar más cerca de Él. Algo le movía, algo tenía en el corazón, solo que no podía hacerlo como los judíos lo hacían, porque los judíos tenían leyes. Y leyes que alejaban a la gente de la propia gente. Valga la redundancia. Porque es así, alejaban a la gente de la propia gente, aún de los propios de ellos. Y dice allí mi Biblia que él un día estaba orando. Eso indica que Dios escucha todas las oraciones y, como yo suelo decir, no todas las responde, pero todas las escucha. Y no necesariamente tienes que seguir un ritual para orar. O gritar más duro o patear más fuerte. ¿Ok? Vaya poniendo atención. No me pierda el hilo en esto. ¿Okay? Él ora un día y de repente, diga conmigo, de repente. Y dígaselo al que tiene al lado, de repente, diga. Porque cuando se presente el ángel, no te vayas a asustar, no sea como Zacarías. Dice que él estaba orando y de repente viene allí un ángel, se le presentó un ángel y él tuvo temor. Y el ángel le dijo a Cornelio, que se llama este centurión, le dijo: tranquilo, Cornelio, no te asustes, no estás bien, es una visión. Sí, es una visión, pero yo soy enviado de parte del Dios al cual tú le estás orando. Porque a veces nosotros estamos pidiendo algo en oración y cuando lo recibimos nos sorprendemos, nos asustamos, nos escondemos y pegamos una carrera. Y eso evidencia que tú como que no estás muy firme en lo que estás pidiendo o al Dios al cual le estás pidiendo. Porque no te debería sorprender si estás pidiendo eso, ¿verdad? Tú te alegras es cuando tú pides plata y te aparece en la cuenta.
Pero si estás orando, apagaste la luz y todo, y de repente, en medio de esa oscuridad, donde tú estás postrado, arrodillado, sentado, como sea que te haya puesto el Espíritu, se te sienta, de repente sientes, como lo he sentido yo a veces, y como que alguien se sienta y te aprieta allí, y está la luz apagada. Solo el que está firme en Cristo cree que es el Espíritu Santo. Porque algunos dicen, Satanás, diablo, bicho, te reprendo. Y están reprendiendo al mismo Señor. Yo lo he sentido, yo he estado postrado allí así, y de repente es como que alguien se sienta. En mi estudio hay un mueble donde yo allí, como le digo, le meto el loco. Me paro sobre la Biblia, me la pongo en la cabeza, a veces me la pongo aquí y a veces me la pongo hasta en la boca. ¿Ok? Entonces, no hagan eso en su casa. ¿Ok? Entonces, de repente siento que se sienta, oye, y lo único que sé es que tú estás conmigo, Señor. Y si es Satanás, Satanás puede sentarte porque no te voy a hacer caso. Yo creo que es el Señor. Pero yo estoy seguro que alguno, cuando le pasa eso, dice, ¡ay, te reprendo! ¡Bendito! Y empiezas a patear y echar fuera el demonio. Y el Espíritu Santo te va a decir, ¿y para qué me llamaste? ¿Qué quieres tú que yo haga? Discernimiento, ¿ok? El hombre tuvo temor, pero ese temor que dice allí, es ese encuentro de saber que es Dios que está allí. Y le dice el ángel entonces, tranquilo Cornelio, no te preocupes. Lo que pasa es que Dios ha escuchado tu oración y la ofrenda que tú has dado, esa dádiva ha llegado hasta el Señor. Esa ha sido ofrenda agradable, olor grato para el Señor. Y ha venido hoy este ángel para darte la respuesta de lo que tú has estado buscando. Hoy tendrás respuesta de lo que tú has estado pidiendo y has estado orando. Pero ojo, los que dicen que tienen al Espíritu Santo, que son llamados de Dios, escogidos de Dios. Dice que cuando le pasa eso, le dice el ángel le dice, por lo tanto, anda a Jope, donde se aloja uno que se llama Simón y que tiene por sobrenombre Pedro, que él dice que es de la sanísima, recontra sana doctrina. Y envíalo a buscar. Él te dirá lo que tienes que hacer. Así que Cornelio manda, no manda a cualquiera, manda al CICPC. Porque no se olvide usted que él era un centurión. Por tanto, los que va a mandar a buscar son soldados. Por eso dice mi Biblia que Pedro sube en un momento mientras le estaban preparando allí una arepita con un huequito en el medio. Él sube a la azotea, dice, y comenzó a orar. Mientras le preparaban eso, él estaba orando. Y cuando él estaba allí, dice mi Biblia, que le vino un éxtasis. De repente, no sé si a alguno de ustedes le han pasado, usted puede tener hasta los ojos abiertos. Y de repente parece que lo sacan de la dimensión donde está. Y usted no entiende cómo ocurre, pero son cosas que no sabe cómo explicar. Y puede ver muchas cosas y cree que pasó mucho tiempo y de repente lo que ha pasado son segundos. Porque usted no sabe que entra en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. Así de sencillo. Eso se lo enseño otro día. De repente entró en ese éxtasis y ve que viene bajando del cielo como un mantel como el que cubrimos acá con la mesa, me supongo yo, los días de Santa Cena, o como estamos cubriendo esa mesa. Y dice que viene agarrada por las 4 puntas, por lo cual asumo que era un mantel cuadrado, ¿verdad? Viene bajando delante de él y viene llena o viene mostrando allí cualquier cantidad
de animales y escucha una voz a la medida que viene bajando, escucha una voz que dice: Pedro, mata y come. Mata y come. Dígase lo que tiene a su lado: mata y come. Le dice eso y Pedro, cual persona que está orando y el Espíritu se le sienta al lado, inmediatamente dice: no, Señor, no comeré, nunca he comido nada inmundo. Y dice mi Biblia que otra vez vino la voz y le dijo: ¿cómo puedes llamar inmundo a lo que yo he santificado? ¿Y usted cree que Pedro se quedó convencido? Inmediatamente dijo: Satanás, esa es una visión de Satanás. Eso no puede ser de Dios. Eso es imposible. No puede. No lo creo. No puede ser. ¿Cómo es eso? Y comienza una contienda. Si lee su Biblia, usted va a leer allí que dice él, en el versículo 10, dice que él no va a hacer eso. Que él no va a hacer eso. Y comienzas a contradecir a Dios en ese momento. Ahora, cualquiera puede juzgar a Pedro, pero Pedro está tan convencido por la costumbre, por lo que conoce, por lo que sabe, por lo que ha aprendido de la ley, por lo que ha estado tanto tiempo en la iglesia, donde escucha a un pastor repetirle que, por ejemplo, una ramera no puede entrar a la iglesia, que un pecador no puede estar allí. Y entonces, ¿quiénes son los que van a estar? ¿Cuáles son los que están libres de pecado? Pero te han metido tanto eso en la cabeza que no te das cuenta para qué te está levantando el Señor. Y la costumbre y la ley se estableció porque a Pedro le enseñaron de esa manera. No crea que Pedro estaba yendo en contra del Señor porque a él le placía o porque era bruto. No, él tenía una enseñanza. Cuando Pedro le dice: no, Señor, nunca he comido nada inmundo, es porque los animales que estaban allí y que le estaba diciendo el Señor que tenía que matar y comer estaban prohibidos. Cuando usted lee Levíticos 11, usted va a encontrar allí, no sé, los muchachos, usted seleccionará, lea todo Levítico 11, porque dentro de los animales que estaban bajando allí, se los voy a nombrar algunos. Habían ratas, habían camellos, pero también habían conejos, habían avestruces, estaba una lagartija, estaba una lechuza, estaba un águila. Y habían murciélagos. Ya saben. Entonces, cuando él ve eso, y usted dice: ¿y quién le prohibió eso? El mismo Dios. Le estoy hablando que es Levítico 11, esa es la ley. Por lo tanto, a Pedro le habían enseñado que esos animales no se podían comer. Y a pesar de que era el mismo Dios el que le estaba pidiendo eso, Pedro estaba dispuesto a no hacerlo porque eso era contra la ley. Pero Pedro todavía no había entendido, a pesar de que estaba ya con el Espíritu, no había entendido la escogencia que habían hecho de él y aquello para lo cual Jesús había venido a esta tierra, como tampoco hasta la fecha todavía no lo ha entendido la iglesia, y creo que al menos esta lo va a entender hoy. El hombre está allí y no crean que es que él está porque a él le dio la gana de estar contendiendo contra el Señor. El que le puso esa ley, el que prohibió eso, fue el Señor. Le dijo: no comerás de estos animales. No comerás un avestruz, no comerás una lechuza, no comerás un conejo, no comerás una liebre, no comerás cerdo. ¿Qué tal si yo le digo a usted: no puedes comer cerdo? No, pastor. Una rebeldía, una rebelión total. ¿Usted sabe lo que es? Estos días vi un meme por allí donde el tipo tiene ahí un tazón lleno de chicharroncito, cochinito frito, y dice: esta es la fruta que yo como snack.
Y si usted no sabe nada de fruta, mejor es que no se meta. Imagínese usted que yo le diga a usted eso ahora. Pero eso estaba prohibido. De hecho, los judíos no comen cerdo. No comen cerdo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Señor le prohíbe eso? Si comienzo a explicarte, nunca me lo vas a entender. Pero eso es como la autoridad de las madres. Eso es como la autoridad de los padres, sobre todo de las madres en la casa, cuando te dicen, usted tiene que ir a arreglar su habitación, su cuarto, su cama, lo arregla. Y usted osa preguntar, ¿y por qué tengo que irlo a arreglar? Y tu mamá va a responder, porque sí. Porque yo digo. ¿Hay alguna explicación razonable allí? No. Es porque sí y listo. Lo haces y listo. No hay de otra, ¿verdad? Hay cosas entonces a las cuales nosotros no tenemos que estarle pidiendo explicaciones al Señor. Porque viendo esta situación, si tú te pones a ver, o sea, ¿por qué es? No sé, al Señor le plació de repente hacerlo de una manera, porque ahí estaba un conejo. Y ahí estaba un cerdo que, como le estoy diciendo, oye, sueldito y una costillita asada, bueno. Y así otros animales que si usted revisa Levítico 11, o sea, era difícil. Ahora, ¿por qué viene todo esto con respecto a lo que le está mostrando el Señor a Pedro? Por eso le estoy pidiendo a usted el oído. Porque si bien es cierto que habían diferencias con respecto a los animales que tenían que comer, a cuáles comían y a cuáles no, los judíos tenían también leyes que alejaban a las personas y que le estaba prohibido a ellos tener alguna comunión, alguna relación con ellos. No podían juntarse, entrar a la casa de un extranjero. Eso era ley. Eso estaba allí, estaba escrito. Y más aún, más degradante era que si hoy día nosotros aplicáramos esta ley que te voy a nombrar, más rápido tú objetarías tal cosa. No estarías de acuerdo con eso. Levítico 21, allí dice mi Biblia que no podías entrar, ni mucho menos subir al lugar santísimo o entrar al lugar santísimo. No podían entrar al templo, no podían presentarse delante de Dios aquellos cojos, mancos, ciegos, que tuviesen pie quebrado, mano quebrada, que tuviesen una nube, algo blanco en los ojos y que tuviesen los testículos magullados. No se ría, es bíblico, está ahí. No podían entrar. Hoy, alguien que tuviese una joroba no podía entrar al templo. Y los judíos lo respetaban tal cual, que ellos tenían el atrio de los gentiles. Nosotros, si hoy estuviese esa ley, nosotros no pudiésemos estar acá predicando en el nombre de Jesús. Nos seríamos declarados como una secta y tendríamos a los fariseos y a los judíos rodeando este lugar para que cuando nosotros saliéramos nos apedrearan. Esa era la condición, porque esa era su ley, y su ley había sido dada a Moisés y ellos respetaban la ley mosaica. Pero ellos estaban lejos de verdaderamente de estar purificados. ¿Por qué? Porque ellos eran chismosos. Ellos eran chismosos, eran hipócritas, ellos sacaban la cuenta de cuántos iban a diezmar, o Jesús no lo hubiese dicho, ay de vosotros escribas y fariseos, que diezman la mente y el comino y el enherdo y todas estas cosas. Y lo que es mejor, lo que es bueno dar para el Señor, no lo das. Lo uno era necesario sin dejar de hacer lo otro, le dijo Jesús. Sacas tu cuenta para dar un diezmo. Ay, será, no tengo. Por no pensar en que le tienes que dar a Dios, no produces más. Así de sencillo. Ahora,
Pedro está allí, para que me entienda lo que está pasando con Pedro. Imagínense un congreso, como lo llaman algunos por allí, congreso de adoración de la recontra sanísima doctrina pentevalente será. Para que me entienda lo que le está pasando a Pedro, está ese congreso donde están todos sacando la bazuca, están sacando la rama seca, todos están vendiendo queso. Y oye, y vienen acá y están por aquí saltan esto y viva el Espíritu Santo. Y uno es vender queso, Rambo saca la bazuca y se pasan para acá y esto, y gritan y hacen. Oye, está el congreso encendido allí. Y están los pastores, oye, todos allí prendidos, supuestamente en el Espíritu Santo. Y de momento viene ese éxtasis y les baja a ellos del cielo una mujer bailando en ropitas menores. Y con ello un bar. Y una voz que le dice, beban. ¿Cuál sería la reacción de los pastores? ¡Satanás! Es para que me entiendan, no es que eso vaya a ocurrir. Déjese de la ilusión, quítese la fantasía. Es para que me entienda lo que le está pasando a Pedro, ¿ok? El ejemplo es solo para eso. No vaya a ser como los judíos de aquel tiempo que editan videitos y después cortan este pedacito nada más para luego decir que el pastor está diciendo tal cosa que va a pasar en la iglesia. Porque se quedan con el pedacito. Eso lo hacen, ¿saben? Y entonces dicen que, bueno, que uno es un depravado en la iglesia. Pero no entienden que esto hay que tomarlo como ejemplo para que la iglesia pueda entender qué es lo que se le quiere enseñar. Amén. Entonces, Pedro reacciona de esa manera porque él no puede aceptar primero que le pongan los animales y mucho menos que los vayan a mandar a buscar con extranjeros, porque estos extranjeros solamente están para llevarlo preso a él. Así que Dios le advierte para que cuando lleguen le dice, mira, te van a venir a buscar 3 personas y ellos te van a decir a dónde tienes que ir y tú vas a tener que ir, Pedro. Así que Pedro, bajo presión, baja. Voy a tener que ir a hacer eso. ¿Cómo me voy a meter yo en la casa de esta gente, estos benditos? Tengo que entrar a un prostíbulo, a predicar en ese prostíbulo. Oye, Jehová se volvió loco. No, definitivamente. Eso, y quizás hasta le dijo al Señor, déjame recordarte, Señor, que fuiste tú el que estableció la ley. ¿Y cómo es posible que me mandes a mí, al que escogiste, al que luego dirán que es el Padre? San Pedro, el primer papa. No puedo, no. No hay más pedófilo que ellos. Bueno, perdón. El hombre está allí, está todo contrariado y eso le puede pasar a usted. Hasta ahora parece que Dios está yendo contra él mismo, contra la misma norma, contra la misma ley, contra la misma regla que el Señor nos está poniendo a nosotros. Y ve que está degradando, inclusive que hay algunas personas que no pueden entrar. Los judíos tenían una separación. Si acaso un gentil podía medio asomarse a la ventana a ver dónde estaban hablando de Dios. Pero del resto no podía hacer nada. Y para los entendidos, usted y yo somos gentiles. Porque no somos nacidos judíos, sino que somos injertados. Así dice la palabra. Y ahí entonces, observe esto que entonces va pasando y Pedro le dice a esta gente, vea lo que ahora hace Pedro, los deja reposando ese día allí en la casa donde él está, que de paso no es de él, sino es de Simón el curtidor, pero él está ahí hospedado. Y es abusivo Pedro porque dejó a la gente ahí, no, descansen aquí, coman aquí y mañana nos vamos.
y los deja allí. El día siguiente va en la mañana y cuando usted lee el versículo 28, Pedro lo primero que le dice a esta gente cuando se encuentra, mira, ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Para qué me mandaste a llamar? Él le echa el cuento de que un ángel se le pareció y le dijo que le tuviera que mandar a buscar un tal Simón, que lleva por sobrenombre Pedro, y que él le diría a ellos lo que tenían que hacer. No pierda este detalle, es Pedro el que le tiene que decir a los gentiles qué es lo que tiene que hacer. Y cuando él está allí, en ese momento, él dice en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable, contraproducente es para un judío juntarse a un extranjero. Vea. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común a lo que Dios ha santificado. A mí me lo mostró el Señor, que no puedo llamar común a lo que Dios ha santificado. Y está acá sentado, y aún los que faltan por llegar, porque dijeron o tomaron una justificación de que no había gasolina, pero están acá, pertenecen a esta iglesia, también santificados como todo lo que toca el Señor. Todavía Pedro no entiende. Todavía Pedro no se da cuenta. Así que él comienza a hablarle a aquella gente y él les va diciendo que sí, ciertamente Jesucristo vino a esta tierra, murió por todos ellos y derramó su sangre y los libró de todo pecado, y que vinieron los judíos, lo colgaron en un madero, lo crucificaron, pero que al tercer día resucitó, cumpliéndose así la promesa. Y dice mi Biblia que mientras Pedro estaba hablando, de pronto cayó el Espíritu Santo sobre toda aquella gente y comenzaron a hablarle en lengua, y vio Pedro cómo el Espíritu Santo también tocaba a los que no eran judíos en esa hora. Y entonces dijo Pedro, ¿y quién soy yo para impedir que el Espíritu Santo haga como quiera y caiga sobre todo el que Dios quiera, en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Esta es la razón, señores, por la cual, para que ahora me entienda, ahora vamos a empalmar una cosa con otra. Para que me entienda qué es lo que vino a hacer Jesús y para qué te dieron a ti el Espíritu Santo. Porque no te lo dieron para que hablaras en lengua. No te lo dieron solamente para que patearas. No te lo dieron para que levitaras. No te lo dieron para que juzgaras, sino para que salvaras. En esa hora, en ese momento, Pedro quedó atónito. Y entonces entendió qué era lo que había pasado, por qué los judíos habían crucificado a Jesús. Jesús vino y él dijo bien claro, yo no he venido a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla. ¿Y cómo es que la estaba cumpliendo? Porque el sacrificio, el que pagaba el precio era él. Pero eso le permitía a él hacer un cambio en la ley. Cuando el que hace la ley decide cambiarla, él es el mismo que la puede cambiar. Otro no la puede cambiar. No importa bajo qué argumento se produjo la ley original, pero cuando el que hace la ley te dice que la va a cambiar, no te queda otra cosa que hacer que obedecer lo que dice el que hace la ley. ¿Me estoy explicando acá? ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lea Mateo 5. Jesús tiene una confrontación con los judíos. Y todo Mateo 5 comienza con unas bienaventuranzas y una serie de explicaciones que da Jesús que ninguno entendió en ese momento, ni yo tampoco, sino hasta ahora. Jesús dice a partir del versículo 38, si quiere lo lee allí, y en el versículo 38 él comienza diciendo, oíste que os fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley.
En pocas palabras, los que lo conocen por allí, al que hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, el 39 dice, pero yo os digo, ¿qué dice allí? No resistáis. Ok, ¿quién acepta eso? Que te dieron una paliza y después vas a llamar al tipo y le dices, mira, me falta una paliza más. No resistáis al malo, el que te hiera en una mejilla, ponle la otra, le digo. Ponle la otra, para que vieran lo drástico de lo que Jesús estaba diciendo y había venido a hacer. La ley decía que si alguien mataba a alguien, él debía morir. Pero dice, y cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. El 40 le sigue diciendo a Jesús, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve y ve con él 2, porque también era una ley que los romanos podían decirle a los judíos, mira, cárgame todo el menaje, lo que llaman el armamento, todas las cosas que tenía él, lo tenía que cargar y lo podía cargar por una milla. Y le dice, le manda a cargar una milla extra. 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cuántos están dispuestos por hacer eso? ¿Están seguros? Deben todo lo que tienen. Mentiroso. Dijeron que sí me iban a dar. Y nuevamente dice él, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el 43, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45, dice, para que seáis hijos de vuestros padres que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús estaba cambiando leyes. Jesús, su venida no solamente es para lavarte a ti del pecado, a ti que estás acá, porque llegamos a creer que los únicos que vino Jesús a limpiarlos de pecado son los que estamos acá sentados. Y resulta que estamos dejando morir nosotros a los que están afuera, que andan también en pecado. Por eso no nos arriesgamos a hablar. Por eso no nos arriesgamos nosotros a tratar con ellos. Te di una ley. Está escrito en el libro de Levíticos. En ese Levítico 21, ahí está escrito que no van a entrar ni los cojos, no van a entrar los que tienen testículos magullados, los ciegos. No van a entrar los que tienen pie o empeine quebrado, los que tienen una joroba, los que tienen una mano quebrada. No pueden entrar. Pero en el libro de Lucas, de repente Jesús hace algo que irrita a los judíos. Hace algo que nadie espera que Jesús haga. Y les está diciendo, le está hablando Jesús de la profecía, de lo que va a ocurrir con él, o lo que él vino a hacer, a cumplir lo que la ley establecía para que ellos pudiesen entrar. Estaba ocurriendo, señores, la revolución de la gracia. Y nosotros a veces no entendemos, no somos dignos nosotros de estar acá, pero la gracia de Jesús nos alcanzó para que nosotros pudiésemos poder estar en su presencia y creer firmemente por fe que Él habita en nuestro corazón y está dentro de nosotros. Así que Él le habla a los judíos en ese momento acerca de la fiesta de las bodas del Cordero. Lucas 14, allí voy a hacer énfasis en el versículo 21, pero él comienza diciéndole esto. Dice que el Señor de la viña preparó una fiesta y todo estaba preparado. Y cuando le dijo a los siervos que tenía, díganle a estos que yo llamé, que yo escogí, que ya la fiesta de bodas
está preparada. Una fiesta de bodas se hacía con anticipación la invitación y todos confirmaban los que iban a asistir. Entonces él mandó avisarle que ya todo estaba listo, que era el día de la fiesta de las bodas, y mandaron a buscar a uno que dijo: no, yo no puedo ir porque yo he comprado unos bueyes hoy y tengo que irlos a ver. Y le preguntaron al otro: no, lo que pasa es que de repente me dio por casarme y hoy me toca comer carnita. Compré unos bueyes, tiene que casarse, llegaron tarde. Tiene que casarse y por lo tanto no puede asistir a la fiesta. ¿Y qué le dice el Señor a su siervo? Id por las plazas, id por los vallados. Observe esto, no pierda el detalle, porque por esa razón es que Pedro está todo contrariado y a veces la iglesia de Dios está toda contrariada, porque él viene y le dice: ir por las plazas, ir por los vallados y traigan a los cojos, traigan a los mancos, traigan a los ciegos, traigan a los sordos y métanlos a mi casa, que se llene mi casa, dijo el Señor. Y cuando vinieron y le dijeron: Señor, se ha hecho como tú dijiste, él dijo: id por los caminos y forzarlos a entrar, no importa quiénes sean, extranjeros como sean, pero que se llene mi casa, porque aquellos a los que llamé, a los que escogí, no están entendiendo lo que yo les he mandado a hacer. Y como hoy quiero cambiar esto, quiero que mi casa sea lleno de todos los que ellos desecharon, de todos los que desecharon. Eso venía y le hacía que le diera ataque de caspa a los judíos. Está loco Jesús. ¿Cómo va a decir? Ellos estaban contrariados porque además de eso, ellos llamaban a Jesús maestro. ¿Maestro de qué? Para que un judío llamara a otro maestro, ¿qué significaba eso? Jesús era maestro de la ley. ¿Cómo un maestro de la ley de repente hace lo contrario a lo que dice la ley? Le dijeron un día: ¿por qué tus discípulos están comiendo espigas en el día de reposo? Y Jesús dice esto, ojo acá, iglesia. Y Jesús le responde a esto: ¿acaso no sabéis que cuando David iba huyendo vino al templo y los sacerdotes, no habiendo otra cosa que darle de comer, le dieron del pan de la propiciación y fue sin culpa? ¿O acaso no habéis leído en la ley que el día de reposo los sacerdotes trabajan y son sin culpa? He aquí uno mayor que el templo y no entendía. He aquí uno que perdona pecados. He aquí uno que cambia la ley. He aquí uno que fue el que hizo la ley y que la puede cambiar. Yo soy mayor que el templo. Yo contengo el templo. Yo soy el que santifica, yo soy el que doy, yo soy el que hace, yo soy el que te levanté, yo soy, está en este lugar, yo soy, te está tocando, te está buscando y te está mandando a llamar hoy para que vaya por los ciegos, por los mancos y por todos aquellos que no han podido entrar en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén acá. ¿Nos estamos entendiendo hasta acá? ¿Me sigue hasta acá? Amén. Por eso los judíos no soportaban a Jesús y quisieron quitarlo porque Jesús le estaba cambiando sus tradiciones, le estaba cambiando sus leyes, le estaba cambiando las cosas que ya estaban allí establecidas. Así quiere el Señor cambiar a la iglesia hoy, para que vayan por aquellos que se están perdiendo, aquellos que están ciegos para no ver a Jesús, aquellos que no escuchan la palabra, aquellos que son mancos en el caminar, aquellos que en su andar de repente no pueden mantenerse en ese camino. Pero está escrito en el libro de Isaías que cuando alguien entra en ese camino, ni un manco se sale, ni un cojo se sale. Estaba hablando el Señor de esa fiesta de la boda de los corderos y los llamados no estaban entrando. No querían aceptar. Por eso siempre dijeron que Jesús no podía ser
el Mesías, porque ellos estaban esperando un Mesías, un Dios a su forma. Con esto no le estoy dando libertad a ninguno acá que peque o haga cualquier cosa, porque la condenación es grande. Lo que le estoy diciendo es que la puerta está abierta para que usted entre al reino, para que usted entre a la presencia del Señor, para que usted entre al trono de gracia. Que ninguno está prohibido de entrar acá. Que esa ley que a veces prohibía que alguno estuviese, no importa cuán cantidad de pecado tú puedas tener, está abierto para ti. Porque ¿quiénes éramos nosotros antes? ¿A quién conocíamos nosotros? ¿A quién nos acercábamos nosotros? ¿O en dónde estábamos? Estábamos en condenación. Estábamos dispuestos para morir sin Cristo. Pero Dios se dignó. Y en su inmensa misericordia cambió la ley y le dijo a los judíos: no solamente son ustedes, también van a entrar estos, los gentiles. Pedro no lo entendía. A Pedro un día le preguntan, Mateo 16, le preguntan: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Primero le preguntó a los otros: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron ellos: dicen que Elías, dicen que Jeremías, dice que Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro recibe un WhatsApp del cielo. Suena su celular, oye, y lee. Y le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y le dice eso: Pedro, te salvas porque tienes el último iPhone. No tienes problema con señal. La señal del cielo siempre está allí. No te lo reveló ni el amiguito, ni el vecino, ni carne, ni sangre, sino mi Dios que está en los cielos para que declares tal cosa. La palabra que yo te hablo no es mía, no la hablo por mi propia cuenta, sino que viene por revelación del Espíritu Santo. Aquellos que anhelan en su corazón tenerla, anidarla para hacer la voluntad de Dios en todo lo que emprenden, en todo lo que hacen y en todo donde serán conocidos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien tiene que decir amén. ¿Cuántas veces nosotros no hemos prohibido a gente que se acerque a la iglesia? Esto me hace ver a mí el evangelio de dos maneras diferentes, o una manera que impacta mi vida para mirar o fijar a los demás, qué es lo que tengo que hacer con los demás. Y observen ustedes lo que no aceptaban los judíos. Escucharon acá, la pastora les leía el buen samaritano. Y cuando usted ve que le están preguntando a Jesús, aquel que quiere justificarse a sí mismo, y Jesús le da esa parábola. Y según la ley, Jesús se los está diciendo. Usted lee y dice: oye, ese bendito sacerdote que pasó por allí y no pudo tenderle la mano a ese hombre. Y luego un levita. ¿Por qué Jesús hace énfasis en que es un levita? ¿Y por qué un sacerdote? Porque ellos guardaban la ley. Y su ley decía que no podían tocar a algo mortecino o algo muerto, cadáveres. Por eso la Biblia dice que lo vieron como muerto y lo vieron allí y se apartaron, porque para los entendidos, los judíos no podían tocar un muerto, y si tocaban el muerto porque fuese familiar de ellos, eran declarados impuros. Por tanto, no podían entrar al templo. Si alguno había tenido, inclusive decía la ley, una emisión, es decir, había tenido en la noche una relación sexual con su esposa y pretendía entrar al día siguiente al templo, no podía entrar, era declarado inmundo. Así que los judíos los viernes en la noche no tenían relaciones sexuales, porque el sábado, que era cuando ellos celebraban ese día, no podían entrar. Esa era la ley. Imagínate esto: no podían tocar sangre y tampoco podían tocar los insectos. Si Pedro se mataba una plaga y la plaga tenía sangre, era inmundo hasta el otro día. Imagínese usted cuando llega a las 6 de la tarde y usted comienza a matar plagas.
¿Cuántos días va a durar inmundo? Por eso le chocaba a los judíos. No entendían lo que estaba ocurriendo y creían que Jesús estaba yendo en contra de sus costumbres y de sus leyes, porque no terminaban de entender que el que estaba delante de él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso él hace la analogía, hace la alegoría con respecto a que viene un samaritano, porque aunque Jesús era judío, Jesús se había criado en Samaria. Y viene un samaritano, y el samaritano es el que hace que toma a aquel hombre y lo lleva a la casa, al hotel, al hospedaje, y le paga al mesonero para que lo cuide. Y si algo más él consume, después yo te lo voy a pagar. Y eso le voló los sesos, la tapa de los sesos al judío. ¿Por qué? Porque le dijo: ¿quién de estos tres crees tú que es el prójimo? ¿Quién hizo de prójimo? Le dijo. Y él le dijo: bueno, indudablemente el samaritano. Bueno, ve tú y haz lo mismo. ¿Está entendiendo? Ve tú y haz lo mismo. O sea, sé tú el prójimo de alguien más que necesita la ayuda. Porque tú siempre has pensado, ¿verdad?, que este es mi prójimo, lo tengo que ayudar. Al contrario, él te va a ver a ti en eso. Por eso le debes a Jesús. ¿Cómo tú entiendes que es tu prójimo? ¿Cómo tú entiendes que es el prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El que está más cerca de ti, ¿verdad?, que está ahí a tu lado. Así tú lo entiendes. Pero él te lo está cambiando. ¿No se ha dado cuenta todavía? Porque él le preguntó: ¿cuál de los tres hizo de prójimo del que estaba tirado allí? Pero tú piensas: este es mi prójimo, yo tengo que ayudarlo. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Tú vas a pensar: este es mi prójimo, yo tengo que ayudarlo. Él lo muestra al contrario. ¿Quién hizo de prójimo?, le preguntó. El samaritano responde: bueno, ve tú y haz lo mismo. Tú no tienes que esperar a que éste venga por ayuda. Tú tienes que dársela. Tú tienes que darle esa ayuda. Amén. Entonces, si nosotros no entendemos lo que está haciendo Jesús, tampoco podemos entender cuál es la razón por la cual nos ha rescatado. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Nos estamos entendiendo? Dígame amén, pero amén de verdad. Amén de verdad. Ahora, observe esto que hace Jesús y que es lo que quiero que usted termine de entender. Marcos 5 comienza con un viaje de Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos: tenemos que ir al otro lado. Al otro lado estaban las 10 tribus que no eran aceptadas por los judíos. Como los judíos no comían cerdo, del otro lado criaban cerdos. Y se va a una de las ciudades donde dice que es Gadara. Y cuando llegan a Gadara, entonces dice allí, lo describen muy bien. Observe, no pierda el detalle de esto. Describen muy bien que el hombre es un hombre que no pueden atar, que es un loco y que habitaba en los sepulcros. Y los judíos no se podían acercar a nada muerto, mucho menos loco, desnudo. Sin embargo, cuando ese endemoniado, como lo describen allí, ve a Jesús, lo primero que le dice es: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo es posible que un loco que tienen que atarlo, que tienen que amarrarlo, reconoce que ese es el Hijo de Dios? Pero sin embargo, los que tenían la ley, los que supuestamente oraban todos los días y daban gracias, diciendo gracias. ¿Ustedes saben cómo comienza la oración de un judío? ¿Algunos saben? Vea, ellos comienzan así:
Gracias, Señor, porque no nací esclavo. Gracias, Señor, porque no nací mujer. Así comienza, ¿sí? Gracias, Señor, porque tú me has hecho tuyo. Esas son las tres cosas con las cuales ellos arrancan su oración. Entonces, los judíos que dicen saber esto, no podían ver en Jesús el Hijo de Dios, el Mesías. Como a veces nosotros tampoco vemos al Hijo de Dios en ninguna de las cosas que nos están ocurriendo. Nada, no podemos verlo en nada. Sin embargo, este loco sí lo puede ver. Porque solo el que está loco con la necesidad de Cristo en su corazón corre. Pero el que cree saber le cierra la puerta. Porque la ley, la costumbre te dice, ¿cómo vas a hablar con esa gente? No puedes hablar. No puedes andar. Viene él, saben ustedes, lo libera, manda a los demonios que tiene, los manda a los cerdos y los cerdos caen allá al mar, se ahogan todos. Y luego, es algo curioso, pero luego inmediatamente le dice a sus discípulos, vámonos de nuevo, vámonos al otro lado. Y cuando el endemoniado quería venirse con ellos, le dijeron, no, quédate aquí. Tú le vas a predicar a toda esta gente. El primer evangelista no fue al pueblo de los judíos. El primer evangelista fue a los gentiles. ¿Cuál era la ventaja que tenía el endemoniado gadareno? Porque era de Gadara. ¿No se imagina? Era como un niño. ¿Por qué era como un niño? Porque no conocía la ley. Él no tenía aquellas cosas, limitaciones que pudieran decirle, a ti sí, pero a ti no. Sino que a todos los que querían conocer de Jesús, vengan, que se llene mi casa. Vengan, no hay ley, porque el que me dio la gracia, el que me salvó, el que me levantó, no me preguntó de qué padecía o qué tenía, sino que vino a mí para salvarme, para guardarme, para lavarme. Por lo tanto, yo soy el primero que voy a llenar su casa. ¡Aleluya! Él se viene de vuelta. Él viene y se mete por acá, por este lado. Y se baja acá en esta orilla. Jesús sabe perfectamente lo que va a ocurrir. No es loco. Lo llaman loco, pero no es loco. Vino a trastornarte. Y cuando Jesús está pasando por allí, de repente se acerca la mujer. Una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Una mujer que quiere cambiar su vida. Una mujer que ya no soporta más. Una mujer que cuando oyó hablar de Jesús sabe que algo puede hacer. La ley decía que ninguna mujer que tuviese regla, periodo, como lo quiera llamar usted, podía salir de su casa, mucho menos tocar a alguien. Porque aquello que ella tocara era considerado inmundo. Por eso esa mujer decía, si tan solo tocare el manto, yo seré salva. Si tan solo tocó el manto. Aquella mujer se escurrió por allí y tocó el manto de Jesús. Y en ese instante, ella fue sana. Y luego vino la palabra de Jesús y la hizo salva. Pero ahí había estado la razón por la cual se cuela allí. Es que un principal de la sinagoga, de los que respetaban la ley, sabían que Jesús de alguna manera tenía poder. Así que delante de todo, creo yo, Jesús se queda a propósito allí. Por eso le digo, sabe lo que va a ocurrir.
Se queda a propósito en ese lugar y deja y espera hasta que la hija de Jairo muera. Y vienen a avisarle inmediatamente: no moleste más al maestro, le dice. No molestes al maestro. Ya tu hija murió, ¿para qué lo vas a estar molestando? Y el que no tiene ganas, el que es como Marta, que creen que Jesús solamente puede salvar cuando alguien está vivo o puede sanarlo de una enfermedad, pero no lo puede resucitar, va a llegar hasta ahí. Y así muchas cosas. No, yo no me puedo graduar porque yo no tengo esto. Yo no puedo seguir estudiando porque no tengo esto. No me puedo casar porque no tengo esto. Mejor es rejuntarme con alguien por ahí y hacer el desastre que a mí mejor me parezca, pero yo no me voy a casar. ¿Por qué? Porque es que no tengo dinero. No, eso no va. Pero tú estás haciendo una vida que no es correcta. ¿Qué impide que tú dejes ese paso? Tú sabes en lo que estás. Tú sabes lo que estás haciendo. Y no es secreto. Para ti no es. Quizás tú creas que es secreto para los demás, pero para ti no lo es. Y tú sabes en lo que anda. ¿Qué te impide a ti que tú formalices lo que ahora tú tienes que no es adecuado? Le cayó la locha. Jesús sabe y está a propósito esperando que la niña muriera. Porque si la niña no muere, el creer en Jesús queda media. Ah, sí, pues lo podía resucitar o lo podía sanar, porque no es lo mismo. Oye, sabe, es como que sanar, orar ahí, sanar de una enfermedad, que levantar de los muertos. ¿Cuánto cree que puede levantar un muerto? Ya lo voy a llevar para el hospital. Ya ahorita lo voy a llevar. A ver si es verdad que esa fe se sostiene. No es como que, bueno, yo voy y oro, si se levanta bien, y si no, bueno. No funciona así. Ahí debe haber convicción y debes saber si de verdad el Señor te va a mandar a orar o no. Observe lo que hace Jesús. Perdón. Estaba con los muertos, estaba con un hombre que estaba endemoniado, que no se podía tocar, que vivía en los sepulcros. Viene ahora, lo toca una mujer que supuestamente todo lo que toca es declarado inmundo. Y encima de eso le dice a Jairo: Jairo, no te preocupes. No te preocupes. No le pares a lo que te están diciendo. No, pero tú crees que en la iglesia te van a cambiar. No te preocupes de lo que te están diciendo. Ah, sí, tú crees que con una sola palabra que de ese pastor todo cambia. No te preocupes, cierra el oído a eso. Ay, tú crees que si viene el pastor ese y te pone la mano y tú vas a sanar. No, yo no creo eso. ¿Tú crees que de verdad se te van a eliminar todas las deudas que tienes con una sola oración que haga ese pastor? No, yo no creo eso. Cierra los oídos. No escuches tal cosa. Solo cree que lo que viniste hoy a buscar, eso es lo que vas a recibir en el nombre de Jesús. Hoy lo vas a recibir. Solo cree. Solo tienes que creer. Así que Jesús le dice: vente, Jairo, vámonos. Vamos acá, vente. ¿Dónde le pusiste? Vamos. ¿Dónde le pusiste, mujer? Agarra ahí. ¿Dónde está la muchacha? Dice: no, pase por aquí. Y cuando llega Jesús, todo el mundo: ay, Dios mío, se murió. Ay, yo sabía, la última vez, yo lo vi caminando por aquí la última vez. No han habido gente que dice: oye, yo sabía que se iba a morir. Yo como que, yo lo presentí, chicos, yo lo sentí que me había venido a visitar. Y de repente cuando vi, no era nadie. Ese era el espíritu que estaba haciendo su último recorrido por todos lados. Casi que se sentó a tomar café conmigo. Oye, sí, vale, qué puntería. Oye, vale, tan bueno que era el hombre. Pero cuando estaba vivo, era un desgraciado muérgano. Seguía en el piazo de negro ese otra vez a tomarme el café para acá. ¿Será que no hay café en su casa? Que viene para acá. Pero el día que pues yo no conozco a ningún muerto que sea malo. Sí, el tipo había matado a 7. Era, oye, mira,
Mira, el acabose, el cabecilla del barrio. Oye, sí, ojalá no. Dios, mete tu mano y que lo destruyan, acábalo, arrásalo de una vez. Y el día que le dice, cayó el tiro flojo. Oye, chico, qué bueno. Tiro flojo era buena gente, ¿vale? Sí, vale. Él se portaba bien en el patio, en el barrio, y tú sabes. De vez en cuando se robaba una paca de harina pan, repartía 10 en el pueblo. Sí, vale, será buena gente. Pobrecito, vale, pobrecito. Que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Qué gloria? Nada, Satanás se está gozando un pullero ahí. Porque nadie se atrevió a decirle a tiro flojo que había un Dios que cambia, que transforma y que es posible que tenga una vida mejor en Cristo Jesús. Aleluya. Alguien va a hablarle, alguien va a predicar, alguien va a llevar el evangelio a otro lado. No crea. ¿Qué dice Jesús? No, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Quiero que vean esto. Jesús va con un endemoniado, va con una mujer de flujo de sangre y luego toca a un muerto. Los judíos lo quieren matar, pero no están entendiendo. No están entendiendo lo que puso Jesús en nosotros, en ti y en mí. Jesús no se contaminaba, señores, con ninguno. Jesús, cuando fue a bautizarse con Juan, y Juan lo vio, desde allá le dijo, he allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no el que se contamina con el pecado del mundo. Por tanto, todos los que tocaban a Jesús eran cambiados. Si cambió la ley, Él es el que cambia a todo lo inmundo. Él es el que santifica, Él es el que purifica, Él es el que hace todas las cosas posibles. Y cuando Jesús comenzó a hacer eso, en el momento en que fue bautizado y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y cayó sobre él. Entonces comenzamos a oír o a leer acerca de los prodigios de Jesús. Y Jesús, por donde quiera que va pasando, va purificando, va santificando, va ungiendo, va lavando, va transformando, va cambiando, va llenando gente de todo su Santo Espíritu para que vayan y a todos los que toquen también sean santificados y sean purificados. Esta es la misión de la iglesia, no mantenerse bajo una ley que lo único que hace es cerrar la puerta, reservar el derecho de admisión y creer que esto es un club exclusivo para los que dicen que son de Cristo. Mas yo le digo, como dijo Jesús, abran las puertas, busquen a los cojos, busquen a los mancos, busquen a los ciegos y que se llene esta casa. Aleluya, que se llene la casa. Señores, tenemos entrada. Tenemos entrada. Yo veo esto diferente, que fue lo que me trastornó a mí. Y leemos la escritura. Leemos lo que está escrito, pero no lo estamos entendiendo. Él dice, vea lo que dice Hebreos 4:14. Dice allí bien claro que todos los que creen que Él murió por nosotros, Él fue a la cruz por nosotros. Vea lo que dice allí la escritura. En el libro a los Hebreos, Él viene y dice allí lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un solo sacerdote. Acerquémonos pues, dice allí. Acerquémonos, diga lo que tiene de su lado. Tienes que acercarte. Tienes que acercarte. Dice, acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es mi Señor. Eso fue lo que hizo. Él rasgó el velo y ahora el lugar santísimo lo podemos nosotros habitar. ¿Qué era el lugar santísimo? Los judíos, el día de Yom Kippur, que aún se celebra, entraba un sacerdote escogido, el que estaba en turno. Y el sacerdote que entraba al lugar santísimo le ataban una cuerda al tobillo y una campanilla la llevaba en el bordón.
De manera tal que cada vez que el sacerdote se movía, sonaba la campanilla y los que estaban afuera sabían que estaba vivo. Y si la ofrenda que llevaba el sacerdote no era agradable, no era aceptada por el Señor, allí lo fulminaba. Y cuando no sonaba más la campanilla, entonces lo alaban por esa cuerda, porque ninguno podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué me está diciendo ahora el Señor? ¿Qué me dice a mí? Cuando Jesús murió, cuando Jesús rasgó el velo, cuando Jesús se sacrificó, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, intercesor de todos nosotros delante de Dios, murió, abrió la puerta y el lugar santísimo se hizo propicio para que tú y yo pudiésemos entrar, no al atrio, no al patio, sino al lugar santísimo para hallar la gracia para el oportuno socorro. Clama y tú vas a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Esa es la gracia de mi Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Pablo se mete en una declaración. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, póngalo allí para que todos lo lean. Vean lo que dice Pablo. Dice, ya no hay judíos, ni griegos, ni libre, ni esclavo, ni negro, ni blanco, ni azul, ni blanco, ni alto, ni bajo, ni negro, ni blanco, ninguno de esos, sino que todos, dicen ahí, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia, señores. No hay ninguno. No, aquel es del mundo. ¿Y tú dónde estás? Mundano ese. ¿Y tú dónde estabas? ¿Me está entendiendo lo que la iglesia tiene que volverse al pueblo? Tiene que volverse a los que aman. Cada alma que está allá afuera la ama el Señor. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué impide que tú puedas amar a alguien más? Pastor, ¿y por qué le dan comida a uno que no cree? Porque a lo mejor la comida es lo que sirve para que él se acerque y luego crea. Pastor, pero hay varios que van a recibirla y tú sabes, son zánganos, son vivos. No me importa la sanganería, no me importa lo que sea. Cuando el Señor quiere, Él lo va a hablar y le va a decir. Porque el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Espíritu Santo. No soy yo ni tú. Cuando tú vas a hablar, si la palabra quiere hacer algo con él, el Espíritu es el que le va a convencer y le va a traer. No es por la vestimenta, no es porque tenga el pelo largo, porque tenga las patas peludas o porque tenga la axila peluda. Olvídese de eso. Nadie lo va a dejar entrar en el cielo por eso. Por el contrario, allá vas a llevar una reprimenda porque no tuviste higiene con tu cuerpo. Santo. Pastor, pero olvídese de eso. Dígale que tiene eso, olvídate de eso. Anda y predica, dile, anda y predica. Anda y predica. Observe. Vea, Pablo dice algo que nosotros no terminamos de entender. Tenemos el Espíritu Santo, señores. No tengas miedo. ¿Sabes? Los judíos todos andaban con tapabocas. Todos. No, cuidado, me contamina. Y todos andan con tapabocas. Claro, cada uno come lo que mejor le parezca, ¿no? Y cada pueblo tiene su forma. A ver, hay algunos que les gusta comer culebra. Los chinos comen culebra, comen perro. Y recientemente nos dimos cuenta que comían murciélago. Debíamos llevarle la ley levítica, ¿eh? O sea, cada uno de esos. Los franceses comen caballo. En Brasil comen mono. Pero si a usted le sirven un mono, ¿se lo comería? Los africanos, ¿qué cosas no comen? Y allá los caníbales comen gente. Y así cada uno tiene sus costumbres, excentricidades y toda esta serie de cosas. Pero ¿eso es lo que nos va a hacer la diferencia para con Cristo?
No. Es lo que quiero que entiendan del mensaje. Somos llenos del Espíritu y el Espíritu ha sido puesto en nosotros para que nosotros transformemos vida. Yo no me voy a contaminar con nada ni con nadie. Nadie ni nada me va a contaminar. Nadie me va a cambiar de lo que soy en Cristo. Por el contrario, lo que mora en mí va a cambiar y transformar a todo el que yo toque. Todo el que me toque a mí, todo el que reciba una palabra de mí será cambiado y será transformado en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Pablo, Romanos 8:15, dice a la iglesia, a los romanos le dice bien claro, y abra usted los oídos, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hemos recibido ese espíritu, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Me detengo un momento allí. Abba Padre aparece entonces para llamar al gran Yahvé, al que nadie se podía referir como padre. De repente, yo de verdad se me olvidó o se me quedó. Pero cuando usted tiene un dibujo de su hijo, yo tengo relación con el padre. Yo tengo relación con él y yo quiero que usted tenga relación con él. ¿Qué significa relación? ¿O qué significa esto que está diciendo Pablo allí? Cuando usted tiene un dibujo de garabatos, de crayola, de esos colores, cuando su hijo comenzó en primer nivel, primer grupo, e hizo el primer garabato y te lo entregó a ti, tú todavía lo atesoras, todavía lo guardas. Yo le iba a traer hoy el primer dibujo que hizo Roxana sobre una piedra. La tengo todavía. Está en mi escritorio, está en mi estudio. Lo uso a veces hasta como pisapapel. Y ahí está. Está una tortuguita dibujada a su forma, garabateada y todo, un árbol atrás y un árbol abajo. Debajo dice, feliz día, papá. Todavía la tengo, la conservo. Y Roxana tenía una cualidad. Como tenía relación conmigo, se metía en todos lados. Era la que agarraba mi maletín, lo revisaba, si había dinero ahí, contaba el dinero, hacía todo y nadie, no tenía protocolo alguno, no tenía prohibición alguna. Porque cuando es hijo, cuando tú te consideras hijo, para los padres no hay protocolo. Cuando tú eres hijo de Dios, no hay protocolo para tú abordarlo a Él. Para que me entienda. Si yo estoy en la calle, estoy en una tienda de juguetes y viene un niñito de estos que está por ahí en la calle y él se acerca a mí y dice, Señor, ¿me puede comprar ese juguete? Yo puedo tomar dos actitudes. Una, considerar que el niño tiene la osadía de dirigirse a alguien muy respetuosamente, llamarlo Señor y que le compren un juguete, y puedo decirle que no o puedo hacerlo. Y lo más probable es que yo no lo haga porque ese hijo no es mío, no es mi hijo. Lo más seguro es eso. Pero cuando mi hija se acerca a mí y me dice, papá, ¿me puedes comprar ese juguete? Lo más seguro es que yo ceda eso. ¿Por qué es eso? Porque hay más fuerza, hay más poder, hay más relación en la palabra Padre que en la palabra Señor. Ya vamos a terminar. Hay más fuerza, más poder en la palabra Padre, por lo cual yo puedo acercarme a ti confiadamente. Por eso dice allí que tengo un espíritu por el cual me han adoptado como hijo y puedo llamar al Padre Abba. Puedo llamar al gran Yahvé Abba.
Y si yo tengo ese espíritu, dice el versículo 16, vea lo que dice ahí. El espíritu mismo da testimonio de que soy hijo de Dios. Y si hijo de Dios, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Y si soy coheredero con Cristo Jesús, padezco juntamente con Él, para que juntamente con Él también yo sea glorificado. Por eso nosotros en Jesucristo somos levantados, somos glorificados. ¡Aleluya! ¿Alguien está dispuesto hoy a ir y mostrar la gloria del Dios Altísimo? Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto y crea en mí, vivirá. Y el que esté vivo y crea en mí, no morirá. ¿Crees esto?, le preguntó. ¿Cree usted esto? Después le preguntó a María, cuando le dijo lo mismo: ¿dónde le pusiste? ¿Sabe cuál era el asombro de los judíos? Que Jesús se para delante de una tumba y le dice a un muerto que se levante. Y aún Marta osa decirle a Jesús: Señor, por favor, ya tiene 4 días. Hiede. Pero su temor no era que Lázaro estuviese en descomposición. Su temor era que estaba muerto. Pero ahí estaba parado delante de él el que tiene la llave de la vida y de la muerte. El que estuvo muerto y resucitó. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees que tienes el Espíritu verás la gloria de Dios? Pedro, que fue con quien comenzamos esto, un día creyó que no tenía nada, que no sabía o no llegó a saber, conforme a nosotros también, que tenía el Espíritu. Pero Pedro pudo comprobar eso el día que vino el Pentecostés y iba caminando con Juan y estaba pasando por la iglesia: el Señor es mi pastor. Y en la puerta paraban a uno que era cojo, paraban a uno que era manco y que pedía. Y Pedro lo quedó mirando y le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Esa es la palabra que debe tener todo el que dice es hijo de Dios. Yo no tengo para darte oro ni plata, pero tengo del Espíritu y te lo doy. Y a ti te digo, en el nombre de Jesús, levántate, levántate, porque hay gloria en los que creen, hay gloria en los hijos del Altísimo.